la fuente de la belleza. En las montañas de Bohemia había hace muchos años una fuente mágica cuyas aguas tenían la virtud de otorgar a quien se lavaba en ellas una maravillosa belleza. La cosa, sin embargo, no era fácil de conseguir. Ante todo, había que recoger el agua al amanecer, y precisamente en un amanecer de mayo. Después, había que llevarla a casa sin verter por el camino ni una gota siquiera. Y una vez el agua en casa, no podía utilizarse hasta el atardecer. Pero lo peor de todo y lo más difícil era que todas estas manipulaciones había que hacerlas sin pronunciar una sola palabra. Imaginad si las muchachas que intentaban la prueba podían estarse calladas tanto tiempo. Fueron muchas las que lo intentaron, pero ninguna hasta entonces lo había conseguido. Por lo que hubiera podido creerse que se trataba de una leyenda sin fundamento. Entre las muchachas que querían probar el agua milagrosa, había unas cuantas que vivían en un pueblecito del valle. A decir verdad, no parecía que necesitasen de aquel milagro, pues ya eran realmente hermosas. Excepto una, Herminia, la más pequeña de todas, que era la pobrecilla verdaderamente fea. Con la cara picada de viruela, una boca enorme con el labio inferior sobresaliente, orejas grandes, cabellos tan ásperos que parecían estopa, y por si fuera poco, ojos viscos que no podían saberse nunca para dónde miraban. O realmente la pobre criatura había sido tratada con tan poca generosidad por la naturaleza. Tal vez porque se sintiera un tanto culpable a su fealdad, o quizá porque sus frágiles piernecillas no le permitían seguir el paso rápido de sus compañeras, la pequeña caminaba manteniéndose apartada de las otras. La subida, por lo demás, era penosa para todas, y parecía aún más penosa y difícil por el riguroso silencio que debía observarse escrupulosamente si se deseaba que el agua hiciese efecto. Oh, cuánto más agradable y corto hubiera sido el camino si las muchachas pudiesen hablar, bromear, reír, charlar o cantar. El silencio es algo realmente penoso, y más aún cuando a tu alrededor todo ríe, canta o goza, y el riachuelo en el valle, los pajarillos en las ramas, y hasta el bosque, sí, hasta el bosque habla a su manera, con el crujido de ramas, el rumor de hojas y el viento. ¿Quién sabe qué cosas maravillosas querían decirle los insectos a las muchachas con aquel insistente zumbido? Las abejas abandonaban a propósito las flores para susurrar en sus oídos cosas incomprensibles, y los grillos las precedían alegres dando saltitos por el sendero, como indicándoles el camino que debían recorrer para llegar a las montañas de Bohemia. No solo los grillos cantaban ante sí a las muchachas, acompañándolas iban también los minúsculos duendecillos del musgo, que no eran ciertamente más grandes que los grillos. Estos enanitos, que tienen su morada en los capullos de las flores, poseen, a pesar de ser tan diminutos, un aspecto humano. Su cabeza, no mayor que la de una mosca, está cubierta de negros cabellos, y unos ojitos astutos y llenos de vida, aunque diminutos, brillan bajo su frente. Estos duendecillos eran, por lo general, amables con todo el mundo, enseñaban a los hombres las virtudes de las hierbas alpinas y les ayudaban en sus trabajos. Había que ver con qué ligereza formaban un almiar, poniendo en él una a una todas las pajas. Algunas veces, sin embargo, hacían travesuras y se divertían inventando burlas a espaldas de la gente. ¿Qué apostáis?, dijo uno de los enanitos que miraba pasar el cortejo de silenciosas muchachas mientras se balanceaba en el tallo de una flor. ¿Qué apostáis a que las hago hablar, echando así por tierra sus proyectos de belleza? Porque naturalmente los enanillos, que lo saben todo, conocían el objeto de aquella matutina ascensión de las muchachas. Oh, cómo nos reiríamos si, efectivamente, esas presumidas muchachas empezasen a hablar, repuso un compañero que se estaba lavando la cara con una gota de rocío. Saltando de flor en flor, los dos geniecillos llegaron antes que las muchachas a la fuente mágica.
y para no perderse el espectáculo, se escondieron tras la roca de la fuente. La primera muchacha estaba inclinándose con su jarra sobre la fuente, cuando vio una cosa negra saltar al cestillo de fresas que llevaba en el brazo, pues por el camino las muchachas se habían entretenido buscándolas. «¡Virgen mía, ayúdame!», gritó mirando asustadísima aquel diminuto ser negro que se agitaba en medio de las fresas. «¿Qué ocurre?», no pudo por menos preguntar la segunda, que era muy curiosa. «Será un duendecillo del musgo», exclamó la tercera, que se las daba de sabionda. «Pues ahora será inútil que recojamos el agua, puesto que hemos hablado todas, faltando así a la condición impuesta», observó la cuarta, que era la más reflexiva. Solo Herminia, la muchachita fea, tuvo la fuerza de voluntad para no unir su voz a la de las otras muchachas. Muda y grave, recogió el agua en su cubeta y regresó a la aldea. «Danos un poco», suplicaron. «¿Quién sabe si a lo mejor nos hace el mismo efecto que a ti?». Herminia, que era generosa y quería a sus amigas, le extendió la vasija, y las despreocupadas muchachas se sirvieron del agua sin ninguna discreción, tanto que por poco la dejan a ella sin una gota, pero fue inútil que se lavaran y relavaran la cara una y otra vez. Todas continuaron igual que antes. Apenas se marcharon sus amigas, pues ante ellas no hubiera tenido el valor, Herminia, un poco temblorosa y expectante, se dispuso a intentar ella misma la prueba. En el fondo del recipiente solo quedaban unas pocas gotas de agua. ¿Serían suficientes? La niña metió las manitas en la cubeta y con ellas apenas húmedas se frotó el rostro. ¡Oh, milagro! Aquella niña fea y enclenque se convirtió en una muchacha bellísima y rebosante de salud. Sus orejas se hicieron menudas pegándose a su cabecita. La boca se le achicó y tomó un maravilloso color cereza. Sus ojos se agrandaron y se volvieron profundos y derechos, y sus cabellos se convirtieron en una verdadera y bella aureola de oro. En el fondo del recipiente no quedaba ni una gota de agua, pero algo, sin embargo, relucía todavía. ¿Qué podía ser? Parecía granizo, brillaba como una estrella. Eran nada menos que brillantes. El duendecillo del musgo había querido premiar así a la pequeña por su fuerza de voluntad en mantener el silencio y por su generosidad para con sus compañeras. Dicen que en una ranchería cercana a la ciudad de Tijuana vivía una enfermera llamada Eva. Era muy conocida y respetada porque ayudaba a los enfermos y a los accidentados. Sin importar la hora, ella iba donde le pidieran. Cierto día llegó a su casa una señora rogándole muy angustiada: «Señorita Eva, mi esposo está enfermo y necesita que lo atiendan. Por favor, venga a ver». «¿Qué tiene?», preguntó la enfermera. «Ha tenido mucho dolor de estómago. Toda la noche se estuvo quejando», respondió la mujer. «¿Por dónde vives?». «Cerca de La Rumorosa», contestó. «Está lejos», dijo la enfermera. «Primero voy a ver una vecina que también está enferma. Pero dime cómo llegar, y en cuanto me desocupe, iré allá». La señora le dio las señas del lugar y se fue. Mientras tanto, la enfermera tomó su maletín y se dirigió a la casa de la vecina. Terminada su visita, salió rumbo a La Rumorosa, caminando bajo el calor intenso del mediodía. Pero en su prisa por llegar a donde la esperaban, equivocó el camino. «No veo ninguna casa», pensó preocupada. «Estoy segura que me dijo que era por aquí». Ya habían pasado varias horas desde que saliera de su casa y pronto oscurecería. Tenía hambre y sed porque el agua que llevaba se había terminado. Aún así trató de no desesperarse. Levantó la vista y no miró otra cosa que piedras formando los enormes cerros de La Rumorosa. Una sensación de temor la invadió, porque sabía historias de ese lugar en la que se hablaba de aparecidos, brujas y quién sabe cuántas cosas más. Decidió volver caminando y, guardando su miedo, se metió entre los cerros. Con la noche, las enormes piedras que se encontraban por todos lados se transformaron en horrendas personas y animales que gritaban su nombre:
Eva, Eva. La mujer echó a correr desesperada entre las rocas hasta que sus pies resbalaron y no supo más de sí. Con los 10 los vecinos fueron a buscarla a su casa, pero no la encontraron. No volvieron a saber de ella hasta que en las curvas de la Rumorosa vieron a una mujer vestida de blanco que pedía raite. El camino era tan difícil que nadie podía detenerse, pero aún así, cuando menos se lo esperaban, aparecía sentada a un lado de quien iba manejando, y el susto que se llevaban. La mujer se quedaba muda todo el camino y desaparecía frente al panteón. Se dice que todos estaban tan espantados que ya no querían pasar por aquel lugar, pues corría el rumor que era la enfermera muerta. Otros cuentan que en la Cruz Roja de Tecate muchos pacientes han sido atendidos por una misteriosa mujer que era muy cuidadosa en las curaciones y desaparecía siempre que llevaba la enfermera de turno. A pesar del susto que les dio de ver cómo se desvanecía, la mayoría coincide que siempre los favoreció. Mucha gente ha acudido con el padre para que ayude a la enfermera en su pena, pero como nadie sabe dónde murió exactamente, no han podido hacer nada. Así, la muerte seguirá vagando por los caminos de la Rumorosa durante muchos años más.